Muy buenas tardes a todos. Les saluda Juan Manuel Olivo de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos da mucho gusto que nos acompañen en nuestro evento Informando al Mercado. Este formato de promoción lo hemos llevado a cabo desde hace más de 10 años, de manera física, en el auditorio de la Bolsa. Y ahora lo llevaremos a cabo de manera virtual. Agradecer su interés, ya que más de 1,000 personas ingresaron a la invitación digital. Uno de los temas importantes en la Bolsa justo es la parte de promoción, acercarnos con el público inversionista. Hoy este evento, agradecer a la Mefibra por todo su apoyo y quiero presentarles al equipo que hoy nos van a acompañar. Jorge Serrano, CFO de Fibradanos, Miguel Aliaga, CFO de Fibrain, Diego Isita, CEO de Fibra Storage, Luis Gutiérrez, presidente y CEO de Prologis. La parte de promoción para la bolsa es muy relevante y si bien los tiempos han cambiado, la realidad es que seguimos buscando cercanía con ustedes. Y principalmente lo hemos hecho a través de muchos años con dos formatos. Generalmente la parte tradicional, la parte física, donde hace algunos años lanzamos el Museo Bolsa, donde ahora de hecho les ofrecemos recorridos virtuales. Pero también la parte digital ha sido muy relevante para nosotros y de hecho queremos aprovechar para invitarles a que nos sigan en nuestras cuentas de redes sociales como es Facebook, como es Twitter, Instagram, y también leyendo nuestro blog Hablemos de Bolsa, y también escuchándonos con nuestra última oferta digital, Bolsa Mexicana, el podcast. Hoy vamos a dividir esta plática en 3 secciones. Número 1, les daremos una pequeña introducción acerca de las fibras inmobiliarias y la importancia que tiene para la Bolsa Mexicana estos instrumentos. En una segunda etapa, le pediré a los invitados que nos respondan 3 preguntas. 3 preguntas que nos van a dar una foto completa de lo que se dedican cada una de sus fibras. Y por último, los queremos invitar a que nos ayuden con sus preguntas. En la propia aplicación hay un espacio donde nos pueden hacer llegar dichas preguntas y al final del evento buscaremos el espacio para poder solucionarlas. De nuevo, muchas gracias por su interés. La realidad es que nos dio mucho gusto ya que más de 1,000 personas ingresaron a la invitación digital y creemos que es un gran número y comprueba el interés que tienen los inversionistas y todos nosotros para invertir en la bolsa y a través de los bienes inmuebles. Entonces, pues, sin más bienvenidas, sin más preámbulo, yo les quiero dar un par de diapositivas, un par de láminas para platicarles un poco más acerca de las fibras en nuestro mercado. A manera de introducción, vale la pena platicarles qué son las fibras. Muchos de ustedes han escuchado acerca de invertir en bolsa y típicamente la inversión en el mercado de valores hace referencia a las acciones. Hace muchos años, por allá del 2006, 2007, lanzamos una encuesta en el mercado de valores donde preguntábamos al público en general en qué invierten. Y sin lugar a dudas, el número 1 de aquella encuesta hacía referencia a bienes inmuebles. En nosotros, en los mexicanos, el invertir en ladrillos es una inversión que siempre ha estado en nuestra mente. También en aquella encuesta recuerdo que otra de las respuestas era invertir en dólares, otra respuesta era invertir en oro, y la realidad es que hoy en día ya podemos invertir en inmuebles, en oro, en dólares y en cualquier parte del mundo a través de la bolsa. Entonces, esta oferta y el haber creado las fibras es muy relevante para el mercado. Las fibras las creamos a principios del 2011, años previos fueron años de planeación, de acercarnos con los distintos reguladores, con el mercado, con posibles inversionistas y posibles emisores. Y creemos que hoy en día las fibras tienen muchos beneficios para todos ustedes que nos están escuchando y quieren invertir en el mercado. Y les muestro 4 ventajas, 4 beneficios que pueden ver en la parte izquierda de la lámina. Es importante empezar con la idea de los montos de inversión. Generalmente, si nosotros quisiéramos invertir en bienes inmuebles, pues tendríamos la necesidad de invertir una cantidad pues medianamente considerable. No puedes comprar una fracción de un terreno, una fracción de una casa, una fracción de un departamento. Hoy en día, a través de las fibras en bolsa, tienes esta posibilidad y puedes comprar y empezar a invertir en fibras desde montos sumamente menores. Número 2, la parte de la liquidez. La parte de la liquidez también es muy relevante. La realidad es que el vender algún bien inmueble, por supuesto que puede representar algún reto para todos nosotros. Hoy en día las fibras cotizan en el mercado como cualquier otro valor
y prácticamente puedes vender en la mañana y recibir tus recursos prácticamente de manera inmediata y puedes obtener la liquidez parcial de tu inmueble. Dicho de otra manera, si alguno de nosotros tuviéramos algún departamento, alguna casa, algún terreno, pues hay que vender todo, toda la casa, todo el departamento, todo el terreno. Ventaja de las fibras, puedes vender las fibras que necesites para conseguir la liquidez necesaria. Otra de las ventajas importantes que se logró hace aproximadamente 10 años es justo la parte de los impuestos. Hoy en día, si nosotros compramos y vendemos cualquier instrumento, imaginemos alguna acción de alguna empresa, y si obtenemos alguna ganancia producto de esa compra-venta, se pagan impuestos. Una ventaja de las fibras es que la compraventa del certificado se va libre de impuestos, y eso se pensó y se preparó hace mucho tiempo buscando la promoción de estos instrumentos, y hoy en día se mantienen estos beneficios fiscales. Otra y una de las últimas ventajas que quiero platicarles es justo la parte de la diversificación. En la parte de inversión, seguramente muchos de ustedes han escuchado no poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, esto justo aplica en la parte de las fibras. Si ustedes invierten en algún bien inmueble, pues el patrimonio y toda su carta va a un solo activo, esperando que ese activo pues se pueda rentar, que no tenga ningún problema. Hoy en día, las fibras que hoy nos van a platicar más acerca de ellas cuentan con un portafolio diversificado de bienes inmuebles. No estás invirtiendo en un solo bien inmueble, sino que estás diversificando tu inversión en distintos bienes inmuebles, inclusive con distintos giros. Y ahí me paso a la parte derecha de esta lámina, donde hablamos de los distintos sectores que hoy en día predominan en las fibras. Prácticamente cercano a 2/3 partes, un poco más de las fibras inmobiliarias obedecen a algún sector industrial, un 21% al sector servicios y 8% al sector comercial. Algunas fibras tienen un enfoque mucho más diversificado en estos sectores o algunas, y ya nos lo platicarán nuestros invitados, están enfocados a un sector en lo particular. Hoy en día, listados en la Bolsa Mexicana de Valores, se encuentran 15 fibras. Y estas 15 fibras es prácticamente el 100% del mercado en nuestro país, y este 100% de las fibras están listadas con nosotros en la Bolsa Mexicana de Valores. El monto de capitalización, o dicho de otra manera, si sumáramos el valor de cada una de estas 15 fibras, es cercano a los 300,000 millones de pesos. Nosotros en bolsa, para poder medir, dimensionar un poco el desempeño de los activos, creamos el índice BMV Fibras. Este lo creamos también a partir del 2011, donde replica 10 de las fibras relevantes del país, y hoy en día el valor original por allá del 2011 comparado a los precios actuales es más del doble. Y esto no solamente es una parte del rendimiento, sino que también habrá que sumarlo y acompañarlo de las distribuciones que ya más adelante vamos a platicar. La mayoría de la operación de las fibras en nuestro país se concentran en la Bolsa Mexicana de Valores. Estos valores, tanto de acciones como de fibras, operan en el 98% en la Bolsa Mexicana de Valores. Y además las fibras no solamente se han convertido en un instrumento de financiamiento en una primera etapa, sino que son instrumentos que, dado que necesitan distribuir las rentas, y ya más adelante lo vamos a platicar, han regresado las fibras a obtener financiamiento en el mercado de valores en distintas ocasiones, por un monto mayor a los 180,000 millones de pesos. Inclusive, 5 de las 15 fibras han colocado deuda, créditos pasivos, como cualquier otra empresa. Hoy en día existen 18 emisiones en circulación, que si sumáramos todo ese monto de financiamiento en el mercado de deuda, equivale a poco más de 65,000 millones de pesos. Todo esto se los queremos platicar a manera de introducción, que tengan un poco mayor estadística de cómo es relevante el mercado de las fibras para nosotros en la bolsa. Y sin más, pues arrancaríamos ahora sí el panel de preguntas y respuestas con nuestros invitados. Como les platicaba, tenemos 3 preguntas que las van a ver en su pantalla a continuación. Y vamos a ir haciendo estas mismas preguntas con los distintos participantes. Y me gustaría empezar contigo, Jorge, a manera de introducción, si nos puedes platicar cuándo se listaron en la bolsa, cuántos inmuebles tienen en fibra, danos, cuál es el sector al que están invirtiendo sus inmuebles. Una pregunta recurrente, que de hecho nos hicieron llegar en redes sociales previo al evento, era en función de el retorno de la inversión. Con los precios actuales del certificado,
comparándolo con las distribuciones, con las rentas y demás, qué yield, qué dividendo ofrecen. Y en términos de valor agregado, de diferenciación, ¿qué nos puedes platicar, Jorge? Jorge, si nos ayudas con el mute. Gracias. Una disculpa. Empiezo por agradecer la organización de este foro, gracias a la Bolsa Mexicana de Valores, y gracias por la oportunidad de compartir con el auditorio esta presentación de fibras. Sin duda, como tú lo comentaste, creo que es un instrumento que hoy en día es muy atractivo para inversión, y creo que los niveles a los que está cotizando son muy favorables para poder entrar. A tu pregunta, nosotros en Fibra Danos nos listamos en la bolsa en octubre de 2013. En aquel entonces colocamos en el mercado cerca del 17% del capital de la fibra, levantamos cerca de 5,200 millones de pesos, y eso íntegramente pues, se ha invertido en el portafolio que tenemos hoy. En ese entonces teníamos 9 activos en operación, hoy tenemos 14 activos en operación y uno más que está en desarrollo. Ya lo veremos más adelante, pero una de las características de Danos es precisamente el desarrollo de inmuebles con un enfoque sobre todo a las zonas metropolitanas más importantes del país y con un enfoque a los sectores comercial y de oficinas. Y es por eso que hoy en día tenemos estos 14 inmuebles en operación. Son 14 inmuebles muy bien ubicados, son, digamos, inmuebles muy grandes. Tenemos 6 centros comerciales, 4 propiedades de usos mixtos y tenemos otras 4 propiedades especializadas en oficinas y otro desarrollo que será también comercial. En conjunto, tenemos cerca de 900,000 metros cuadrados de área bruta rentable, que son también cerca de 2 millones de metros cuadrados construidos. Y nada más para poner en perspectiva al auditorio, cuando salimos, bueno, la fibra salió cotizando a 26 pesos. En ese entonces, con 9 inmuebles, teníamos esa capitalización de mercado. Hoy en día hemos más que triplicado el número de metros cuadrados, y por varias razones de mercado, hoy la fibra está cotizando a un precio más bajo, con lo cual creo que da una excelente oportunidad de inversión. Juan Manuel, ¿quieres que platique de las otras preguntas o vamos a ir intercambiando? Si te parece bien, Jorge, vamos intercambiando para que podamos lanzar esta primera pregunta a manera de introducción con Diego, con Luis, con Miguel, y vamos rotando los temas. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Quizás, Jorge, si nos regalas al auditorio, porque sé yo los inmuebles que tienen, que son muy conocidos, ¿por qué no nos das un par de ejemplos? Sí, claro. Mira, digamos, de inmuebles comerciales, tenemos inmuebles icónicos en la ciudad por sus características, por su ubicación, por el entorno que han podido transformar y por la influencia que tienen en poblaciones muy importantes dentro de la ciudad. Seguramente conocen Parque Delta, que está en la colonia Narvarte. Tenemos también Parque Tezontle, allá por la zona de la Central de Abastos. Parque Lindavista también es muy conocido y abarca una población demográficamente muy interesante. En el sur de la ciudad, sur, allá por Tláhuac, tenemos un nuevo centro comercial operando desde hace un año que se llama Parque Las Antenas. Es el más grande que hemos hecho hasta la fecha. Y eso es en la Ciudad de México. En el estado de Puebla tenemos Parque Puebla, en una zona al noreste de la ciudad, cerca del estadio de fútbol, en una zona industrial que se ha venido transformando y que también este inmueble le ha venido a dar un reciclaje urbano muy interesante. Tenemos inmuebles de usos mixtos también icónicos en la ciudad. Reforma 222 es uno de ellos. En el corredor Reforma Centro, uno de los primeros
desarrollos de usos mixtos que se dieron en la Ciudad de México y que es muy exitoso. Ahí tiene, pues hay oficinas, hay departamentos y hay una plaza comercial muy exitosa. Tenemos también Alameda, cerca del centro. Tenemos Parque Toreo, que es un inmueble ahí en la frontera de la Ciudad de México y del Estado de México, que pues, es una historia también interesantísima de transformación de una zona que muchos años estuvo abandonada y que hoy es un centro con una gran conectividad y donde recibimos a diario muchos miles de personas. Y finalmente tenemos otros usos mixtos en la zona de Vallejo, ¿no? Con un centro comercial y aloja también ahí una serie de hoteles. Y luego tenemos inmuebles especializados de oficinas. El más icónico y representativo, probablemente para todos ubicarán Torre Virreyes, que está en la parte sur de las Lomas. Tenemos algunos inmuebles también en Bosques de las Lomas, otro en las Lomas y uno al sur de la ciudad, por la salida a Cuernavaca, que hoy aloja un corporativo muy importante. Y básicamente esos son los que están en operación, y uno nuevo en desarrollo que está al noreste de la ciudad, que se llama Parque Tepeyac, y que está en construcción. Estuvo detenido un tiempo por el tema de la pandemia, pero ya reiniciamos actividades, genera una derrama económica muy, muy interesante y estará listo para el primer trimestre de 2022. Y esa es la descripción general de nuestros inmuebles. Muchas gracias, Jorge. Somos vecinos de Reforma 222. Pues si les parece bien, vamos a la misma esquema de pregunta, pero ahora, Miguel, ¿nos contarías un poco, Miguel, la manera de introducción? ¿Qué nos puedes platicar de FibraIN, Miguel? Sí, pues miren, importante mencionar, nosotros, gracias evidentemente por invitarnos a participar en este foro y poder expresar aquí un poquito lo que hemos estado haciendo cada una de las fibras y la importancia que tenemos en el mercado. Comenzaría con la primera parte de esta diapositiva, que es, nosotros nos listamos el 13 de marzo del 2013, entonces tenemos ya prácticamente 7 años en operación. Somos una fibra hotelera, una de las 2 fibras hoteleras que existen en el mercado en México. Obviamente en Estados Unidos y en el resto del mundo hay muchas más, pero aquí en México actualmente especializadas solamente en ese sector somos 2. Al día de hoy tenemos 38 inmuebles. Y pues simplemente por destacar algunos o por platicar un poquito, normalmente hemos estado invirtiendo en lo que es el centro y norte del país. Dividimos por el tipo de hoteles que tenemos en hoteles de servicio limitado. Son los hoteles más chiquitos, los microhoteles y Wyndham Gardens, que algunos de ustedes habrán quedado. Luego los de servicio selecto, que son aquellos que tienen un pequeño restaurante, y usualmente trabajamos con cadenas hoteleras como Hilton a través de Hampton Inn, pero también tenemos con IHG Holiday Inn Express, tenemos Courtyard, que es de la marca de Marriott, y en el caso de los hoteles de servicio completo, que es hacia donde nos estamos enfocando mucho más, pues son los Holiday Inns, que le llamamos los Holiday Inns grandes, con el servicio ya de comida mucho más amplio cuando te quedas como huésped. Tenemos hoteles en Guanajuato también, tenemos el Marriott Puebla, tenemos, y entre los hoteles importantes tenemos en el norte, en Reynosa, tenemos en Saltillo, y recientemente en el mes de febrero abrimos uno de los proyectos más ambiciosos de FibraIN, que es el Westin Monterrey Valle, aquí en la zona de San Pedro. Es un hotel grande, es un hotel con una inversión importante para nosotros, y bueno, pues desgraciadamente ya lo platicaremos, pero tuvo que cerrar operaciones por el tema de la pandemia. Pero bueno, digo que la noticia positiva es que ya reabrió nuevamente operaciones. Es un hotel muy bonito que invitamos, por supuesto, a que cuando vengan a Monterrey se hospeden ahí. Tiene una alberca en la terraza muy, muy bonita, y es un hotel que pues evidentemente está al nivel de cualquier Westin del mundo. Y simplemente para aclarar, para los que no están tan familiarizados, primero con las fibras, pero en segundo lugar con las fibras hoteleras, pues aquí es muy fácil platicar un poquito de que normalmente en las fibras hoteleras
o en el negocio hotelero hay tres pilares importantes: el propietario, quién es el dueño del inmueble, quién es el dueño de la marca y quién es el que opera el negocio. Y ahí encuentras diversas combinaciones. En el caso de Fibraim, nosotros somos propietarios del inmueble, pagamos a las cadenas hoteleras, a las grandes cadenas hoteleras, el licenciamiento para poder usar esa marca de Hilton que diga Hampton, o esa marca de IHG que diga Holiday Inn, o las de Marriott, ahora como es el caso de Westin, o como es el caso de los hoteles Courtyard que tenemos. Y a veces nos hacen mucho la pregunta, no todos los Courtyard ni los Holiday Inn son nuestros, ojalá, eso sería muy atractivo y muy interesante. En realidad lo que hacemos es que franquiciamos como cualquier propietario de hoteles, y tenemos este tema. Entonces, pues de alguna forma es importante destacarlo, y eso nos permite pues tener una variedad, ¿no? Muchas veces llegamos a zonas donde hay hoteles y pareciera que está saturado de hoteles, pero incluso pues hay diferentes categorías de hoteles, diferentes tarifas que se cobran, y entonces tu competencia a veces no es necesariamente el hotel de al lado, sino hotel que tiene una tarifa comparable, por ejemplo, ¿no? Pero ese, digamos, es el modelo de negocio que tenemos nosotros. Somos propietarios de estos inmuebles, 38 a la fecha, estamos por abrir hacia principios del año que entra el segundo proyecto, que curiosamente es más ambicioso que el primero, que es un JW Marriott, también en la zona de San Pedro, en el desarrollo llamado Arboleda, pues que es un desarrollo de muy alto nivel y muy bonito, es una zona de negocios muy atractiva, y bueno, pues es todo un proceso poder lograr este tipo de proyectos, que pues solamente esos dos proyectos suman 2,000 millones de pesos en valor. Esos dos proyectos los hemos hecho a través de un modelo de joint venture, pero bueno, era simplemente para destacar un poquito sobre esta parte. Me voy rápidamente al resto de las preguntas. Pues con los precios actuales, en realidad nosotros podríamos estar prácticamente pagando una distribución, considerando el precio actual, pero digamos con los resultados del año pasado. Este año, como saben todos, pues es un entorno altamente incierto. Es destacable mencionar que el sector hotelero ha sido uno de los más afectados entre las fibras. ¿Por qué? Porque tenemos rentas diarias, ¿no? Nuestros hospedajes se convierten finalmente en rentas, son rentas diarias. Pero bueno, los retornos que tuvimos, por ejemplo, en 2019 eran del rango del 7%, ¿no? Un poquito por ahí. Podemos, por supuesto, dar más rendimientos, y es hacia donde vamos con este tipo de activos en los que estamos invirtiendo, porque la tendencia y la estrategia de Fibraim desde hace algunos años es modificar un poco la estructura para tener este tipo de hoteles de alto valor agregado, de alto servicio, como es el JW Marriott, como es el Westin. Estaremos muy pronto, seguramente, bueno, esperemos pronto participar, por ejemplo, en zonas de playa para también atraer ese tipo de huésped, que nos parece también muy interesante poderlo atacar, porque como les decía yo, tenemos operador, pero también tenemos cadenas hoteleras y también tenemos operadores que son los que conocen realmente el negocio de operación hotelera. Nosotros nos encargamos de supervisar todo esto como propietarios, ¿no? Pues la diferenciación que tiene de alguna forma, y sí, seguimos en eso, ¿verdad, Juan Manuel? La diferenciación que tenemos de alguna forma, pues mira, podríamos pensar en que al ser una fibra, pues ya lo platicó Juan Manuel, una fibra hotelera, como somos las dos existentes, pues las economías de escala, que yo creo que es parte del modelo de negocio de todas las fibras y de lo que se platicó, pues no lo mismo ser un propietario individual con un pequeño grupo de hoteles, a tener pues ya un número considerable de hoteles, pues como estos 38. El poder de negociación que tenemos con las cadenas hoteleras es muy importante. ¿Por qué? Pues porque aunque las cadenas hoteleras con las que trabajamos son mundiales, nuestra presencia a través de sus marcas, la presencia que ellos tienen a través de los hoteles con los que nosotros participamos, pues es muy importante. Entonces hay un poder de negociación. Somos una fibra multimarcas y eso es muy importante. No operamos solamente con una cadena hotelera. Hoy en día estamos prácticamente operando con 4 cadenas hoteleras y eso es importante. Además de que podemos trabajar con marcas propias, pero normalmente nos gusta trabajar de alguna forma con cadenas que creemos que tienen ese valor agregado. Inclusive en estas condiciones, bueno, ya lo platicaremos, pero es muy importante la calidad y la garantía que tienes al llegar a un hotel de nosotros, porque tiene además el doble efecto de que la cadena hotelera evidentemente está buscando que se estandarice el servicio, y luego lo que nosotros ponemos como propietarios, pues finalmente da una garantía de calidad en el servicio, que es lo que se busca. ¿Y eso qué quiere decir?
que si llegas a un Westin en Monterrey o en Puerto Vallarta o en cualquier parte de Estados Unidos o del mundo entero, pues la cama va a ser la misma, vaya, el modelo de cama, incluso ellos tienen su estándar de cama y te pueden vender las camas, los colchones y todo esto, y esa es un poco la dinámica. Entonces, pues esa es un poco la diferenciación, porque si logras, como todas las fibras, lograr economías de escala y muchas eficiencias, ¿no? Entonces, pues no me quiero extender para darle oportunidad al resto de los panelistas, pero bueno, pues seguimos con esto y es un poco dejar en claro qué tipo de fibra somos, ¿no? Gracias Miguel. Diego. Gracias, Juan Manuel, y gracias a todo el público y a todo el equipo de la Bolsa Mexicana de Valores por esta oportunidad. Nosotros nos listamos, Fibra Storage se listó en agosto del año 2018. Tenemos actualmente 21 inmuebles, de los cuales 7 se encuentran estabilizados. Eso en nuestro nicho quiere decir que tienen una ocupación constante arriba del 80%. 9 de ellos están en proceso de estabilizarse. Promedio son bodegas que están sobre un 60%, que seguramente abrieron hace 1 o 2 años y están en el ciclo normal del llenado. Y tenemos 5 terrenos en el proceso de desarrollo. Una de las fortalezas de nuestra fibra es de que tenemos una gran cantidad de inquilinos. En esos, digamos, 16 inmuebles que hoy en día se encuentran operando, tenemos más de 7,000 inquilinos. Más adelante les platicaré cómo funciona el dinamismo del negocio, pero la base de los 7,000 inquilinos te da mucha estabilidad en los ingresos. Y para continuar con la pregunta, voy primero a la parte de la diferenciación. Creo que aquí para nosotros es muy claro qué nos diferencia y son básicamente, primero que nada, la marca. Nuestra marca es en naranja, que es, lo ves y sabes perfectamente que es U-Storage, que es un negocio donde se te va a atender bien y se te va a solucionar tus problemas de espacio. Esa marca naranja, U-Storage, te da un efecto de network muy importante que lo empiezas a utilizar como plataforma en temas como el Internet o demás técnicas para lo que es la atención al cliente o lo que es la lealtad de marca. Vemos que cada vez es más poderosa. Nuestro portafolio es otra de nuestras diferenciaciones, nuestras ubicaciones están inicialmente todas dentro de la Ciudad de México, en ubicaciones estratégicas, en avenidas principales de alta afluencia vehicular y con una notoriedad muy importante por las zonas donde se encuentran. A esto me refiero a avenidas como lo son el Periférico, el Viaducto, Avenida Revolución, Circuito Interior, Vallejo. Lo que buscamos es estar cerca de las familias y cerca de los comerciantes para que puedan ver en nuestras ubicaciones una forma de resolver sus problemas de espacio. La tercera diferenciación es nuestra plataforma, que a diferencia de lo que escuchamos de Miguel, nosotros sí tenemos por nuestro modelo de negocio una plataforma integral, es decir, tenemos todos los servicios que generan valor para el nicho del self-storage, todos esos servicios los tenemos concentrados en una sola plataforma y tenemos al mejor equipo operativo y el equipo especializado en el conocimiento del sector del autoalmacenaje y entendiendo exactamente dónde se genera valor y dónde se le da mayor rentabilidad a los activos, como puede ser tecnología, revenue management o estrategia de precios, marketing, atención a clientes. Cada una de esas áreas han sido especialmente diseñadas para operar de una manera eficiente el negocio de la minibodega. Y la cuarta diferenciación les diría que es el sector. Nosotros somos una fibra especializada en el sector del self-storage, que es un sector que resuelve las necesidades muy actuales de espacio de las ciudades y que con la gran diversidad de clientes que tenemos no existe correlación entre nuestros clientes. Hay clientes comerciales, clientes residenciales, y al no haber esa correlación nos da una estabilidad y un nicho muy resiliente. Nuestra propuesta de valor desde el punto de vista de lo que comentan de los dividendos es
que nuestros tenedores participen en todo el ciclo del desarrollo, desde la ubicación del predio, el diseño correcto, la construcción y la operación. Todo ese ciclo de desarrollo ya queda dentro de la fibra, por ende, nuestros dividendos serán un ciclo creciente, seguramente, conforme el ciclo normal del desarrollo inmobiliario lo vaya permitiendo. Como saben, todo el público, al desarrollar un inmueble se genera mucho valor. Se genera mucho valor que en este caso ya queda a beneficio de todos nuestros tenedores. Gracias, Diego. Luis, antes de pasarte la voz, de nuevo agradecer especialmente tu apoyo, no solamente desde Fibra Prologis, sino también mucho con la asociación, con la MEFibra, que sin su apoyo no se hubiera logrado este evento. Luis, te cedo la palabra y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Realmente es un privilegio, más de 1,000 personas conectadas. Se ve que hay muy buena promoción y lo celebro, y sobre todo en estos momentos que son momentos difíciles. Y la MEFibra, pues desde luego para nosotros es muy bueno que las fibras sean más líquidas y que haya más promoción, y le agradecemos mucho a la bolsa todo esto. Déjenme hablar un poquito de Fibra Prologis. Primero, Prologis es nuestro sponsor. El sponsor Prologis es la compañía de bienes raíces industriales más grande del mundo. Opera en más de 20 países, tiene una capitalización de mercado pues de alrededor de 80,000 millones de dólares, y tiene activos bajo administración de aproximadamente 120,000 millones de dólares, lo cual, bueno, pues hace un jugador con mucha escala. El negocio en México es uno de los principales líderes, y tenemos pues más o menos como 4 millones de metros cuadrados. Respondiendo a la pregunta, nosotros hicimos un análisis de cómo hacer el negocio en México. Prologis lleva operando en México más de 22 años, y llegamos a la conclusión en el 2014 que, dado los beneficios fiscales y el potencial de levantar dinero y capital, las fibras era el mejor vehículo, y así fue como en junio del 2014 se hizo el offering, el IPO de la Fibra Prologis. Aquí en esta fecha se colocó el 56% del capital, es decir, el día de hoy Prologis tiene el 47% y el mercado tiene el 53%, que es lo que está de alguna manera cotizando. En la parte industrial, la fibra tiene dos estrategias. Una estrategia que tiene que ver con la manufactura, y para eso estamos en las 3 ciudades del norte donde hay mucha manufactura: Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Monterrey. Y aquí importante comentar que las nuevas tendencias de lo que es el nearshoring, es decir, las compañías están moviendo sus cadenas de distribución de China a Estados Unidos, y nosotros nos vemos beneficiados, y México se ve beneficiado con estos movimientos. Entonces, esa es una estrategia. La segunda estrategia, sumamente relevante también, es el consumidor mexicano, que crece, es clase media, y ahora empieza a modificar sus hábitos, empieza a comprar en línea, y esta tendencia, así como la del nearshoring, empieza la del e-commerce, ¿no? Se acelera con la pandemia el consumo e-commerce. Tuvimos que estar encerrados en la casa, no podíamos salir, y entonces a comprar en línea. Y bueno, esto, las bodegas, los centros de distribución, pues es donde se almacenan todos los productos, y hay una sobredemanda de todo esto. Entonces, aquí estamos en las 3 principales ciudades, que son México, Guadalajara
y Monterrey, y tenemos alrededor de 225 inmuebles y tenemos alrededor de 320 contratos de arrendamiento. Es decir, que nuestros clientes hacen más de un contrato con nosotros y les gusta repetir el negocio, lo cual es una cosa buena. El certificado está actualmente en 43 pesos. Como referencia salimos en 27 pesos. El rendimiento anualizado desde 2014 hasta ahora es del 14%. Esto es un rendimiento que supera por mucho el rendimiento general del índice de las fibras y el rendimiento del índice nacional, del índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Nuestra distribución actual, que es bien importante, 9.7 centavos de dólar por acción, y nosotros lo medimos en dólares porque el 66% de nuestros ingresos está dolarizado, lo cual nos permite dolarizar nuestro dividendo. A 43 pesos está como en 1.90, lo cual nos da un rendimiento entre el 5 y el 0.5% dolarizado, que esto compara con una tasa muy baja de lo que son los bonos del Tesoro, y bueno, esto es lo que lo hace atractivo, y además el Banco de México está bajando las tasas, y entonces esto hace muy bien, que hace mucho más atractivo esto. Estamos cotizando con el menor descuento de ninguna fibra al 13%, lo cual con el dividendo más la posibilidad de un incremento en el precio de la acción por el descuento al que estamos cotizando, pues nos parece que es una inversión muy interesante. En cuanto a las diferenciaciones, bueno, pues primero es una estrategia de inversión muy enfocada en la calidad de los inmuebles. El 88% de nuestros inmuebles los hemos desarrollado nosotros con los mejores estándares. Tenemos una lista de clientes de súper primera calidad, por ejemplo, en la parte de comercio electrónico, en los centros de distribución de Amazon y de Mercado Libre están en parte de la cartera. 87% de las empresas son multinacionales, y bueno, nos parece también que esta alineación con el sponsor de Prologis pues nos trae costos de financiamiento muy bajo. Nuestro financiamiento, nuestro costo es de 4.4%, y las prácticas corporativas ambientales en cuanto a nuestra esfuerzos por cuidar el ambiente, las certificaciones de nuestros edificios, toda la parte social que es muy importante, y la parte de las mejores prácticas en temas de decisiones corporativas, pues nos hacen esta diferenciación. Te paso la palabra, Juan Manuel. Gracias. Gracias, Luis. Pues esta primera ronda nos sirvió a todos para conocer un poco más de cada una de sus fibras, y ahora pasamos a una segunda pregunta que es un poco más enfocada al sector. Algunos de ustedes en su primera intervención nos contaron sobre la fibra, cuando se listó, los inmuebles, inclusive nos dieron algunos ejemplos, pero viendo el enfoque en el sector en el cual pertenecen y llevándolo hacia el futuro, un poco la proyección de dicho sector. Jorge, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Gracias de nuevo, Juan Manuel. Mira, yo creo que déjame retomar un poquito el tema de diferenciación, que ya no pude comentar en la primera pregunta, pero creo que es muy relevante a esta pregunta de los sectores. Nosotros creemos que nuestra diferenciación radica en el hecho de tener activos de calidad premier e icónicos, ¿no? Calidad premier por su ubicación, por el tamaño de las inversiones que representa. Cada uno de los desarrollos que hacemos pues es del orden de 3,000 o 5,000 millones de pesos. Yo comentaba en zonas muy focalizadas, muy estudiadas demográficamente, que tienen una influencia en poblaciones de 4 millones de personas o más.
Y creo que ahí radica una diferenciación. Son icónicos porque también tienen esa capacidad de transformar el entorno, como comentaba Diego en su intervención. Creo que eso es bien importante en general de las fibras. Y pues el enfoque a zonas metropolitanas. ¿Por qué a zonas metropolitanas? Porque en los sectores que participamos creemos que es en donde más mercado podemos atender. Tanto en el mercado de oficinas como en el mercado de retail, las zonas metropolitanas y sobre todo la de la Ciudad de México, pues es en donde pues hay una mayor cantidad de población, donde la población hay una dinámica familiar en donde generalmente trabaja el jefe y la jefa de familia, hay apoyos mutuos, hay una gran conectividad. Entonces todo esto hace que nuestros inmuebles tengamos la capacidad de recibir a cerca de 130 millones de personas por año, ¿no? Y esto creo que es una cifra muy relevante. Desde un inicio nos hemos enfocado al sector comercial porque Fibra Danos nace se vuelve pública, pero nace de Grupo Danos, que lleva más de 45 años en el sector inmobiliario, especializándose precisamente en el sector comercial y en el sector de oficinas, con una visión de largo plazo, con plena confianza en las condiciones actuales del país, por sus características y por la capacidad demográfica que tiene esta clase media creciente y estas posibilidades de acercarles servicios. Y creo que eso es algo bien relevante en el sector comercial. Y en el sector de oficinas, pues también las zonas metropolitanas normalmente aglutinan un mayor dinamismo económico, y por eso hay muchas empresas que están buscando espacios para desarrollar sus actividades, y básicamente ese es el sector que estamos buscando atender. Ahora, ¿qué oportunidades identificamos? Bueno, sin duda existe la posibilidad de hacer nuevos desarrollos en la ciudad. No es fácil porque en estas zonas metropolitanas lo que escasea es la tierra. Entonces Danos tiene esa experiencia y esa capacidad de encontrar lotes de tierra bien ubicados, bien conectados, y el poder hacer un desarrollo integral inmobiliario, ¿no? Desde encontrar la tierra, hacer el desarrollo arquitectónico, llevar a cabo la construcción, la comercialización y luego la operación. Entonces, ese es básicamente lo que nosotros sabemos hacer, y creemos que hacia adelante hay oportunidad de nuevos desarrollos de este tipo, desarrollos de usos mixtos, que pensamos que son los más defensivos en el sector en el que estamos por sus propias características y su tamaño. Sin duda también hay una oportunidad de adquisiciones y fusiones. Hoy nosotros tenemos un balance extremadamente sólido. Esa es, digamos, otra característica y diferenciación de Danos, que creo que en estos momentos de incertidumbre nos da la oportunidad de precisamente buscar oportunidades de crecimiento. Y creo que en los sectores en donde estamos también hay oportunidades de reinventarse, ¿no? Esta crisis nos ha enseñado eso, hemos aprendido muchas cosas de esta crisis. Ya lo comentaba Luis, ¿no? El adaptar nuestro modelo de negocios a un consumidor que ha estado encerrado mucho tiempo, ver cómo podemos aprovechar esas ubicaciones dentro de la Ciudad de México para poder atender un mercado de retail que probablemente en el corto plazo no va a asistir a las plazas, y hay que proveerle bienes y servicios, pero para cuando regrese también proveerle, además de bienes y servicios, un espacio de esparcimiento donde encuentren alternativas de entretenimiento, etcétera. Creo que ese es un reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad.
Y en el sector de oficinas, oportunidades también de adaptar nuestro modelo de negocio, ver cómo utilizar de forma diferente las áreas comunes de los espacios de oficinas. Muchas empresas están buscando regresar inclusive a las oficinas, buscando más espacio para tener, para cumplir con estos temas de sana distancia y uso de espacios. Entonces creo que hemos estado muy atentos, buscando oportunidades y aprendiendo de las tendencias que hemos visto en otros países y cómo adaptarlas de la manera más eficiente a nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Sectores, mi estimado Miguel, ¿qué nos platicas? Sí, gracias, Juan Manuel. Pues mira, yo creo que en el sector hotelero para mí son dos formas de ver las oportunidades. Hace ya algunos años FibraIn decidió irse por el camino, por la estrategia de seguir mucho más activamente invirtiendo, de igual forma que lo que comenta Jorge, ¿no? En ciudades con alta profundidad de mercado y en zonas, evidentemente en ciudades, pero en regiones o microrregiones de altas barreras de entrada, ¿no? Lo que sí hemos visto a lo largo del tiempo, pues es que los hoteles muy pequeñitos pues no tienen realmente barreras de entrada y tampoco tienen un gran diferenciador, ¿no? Normalmente se pueden hospedar entre uno y otro hotel cuando tienes un hotel pequeñito, se construyen muy fácil, comparado con los hoteles grandes, y creemos que esa es una oportunidad y una ventaja estratégica porque además pues conocemos bien ese negocio. Las dos características o los dos temas de que hay en las oportunidades hoteleras, pues digo que, y en las fibras en general, pero en el caso nuestro, pues vienen por dos caminos, ¿no? Por la compra de algún hotel ya en operación en el que nosotros le cambiamos, llamémosle la camiseta, ¿no? Es una marca de una característica y nosotros encontramos en el análisis de la posibilidad de comprar ese activo, pues cambiar esa marca y hacerlo un hotel mucho más atractivo y por tanto, lo que hemos platicado aquí en el foro, con eso agregamos valor y por lo tanto le damos valor a nuestros accionistas por ese lado. La otra parte que también es muy atractiva y suele ser a veces más atractiva, pero evidentemente también conlleva riesgos, es el desarrollo, pero en realidad cuando no tienes oportunidades de adquirir un hotel en una zona específica donde te interesa, porque o te lo venden muy caro o nadie te lo quiere vender, pues entonces entras al proceso de desarrollo, que la realidad es que los últimos proyectos es prácticamente donde hemos estado. Como ya les comentaba, recientemente abrimos el Westin, estamos por abrir el JW Marriott Monterrey, y hacia inicios de este año firmamos un acuerdo con un terreno que tenemos en Playa del Carmen para el desarrollo de un hotel W en Playa del Carmen. Entonces es un proyecto bastante ambicioso que bien, ciertamente hay que hacer un alto en el camino. Hoy en día FibraIn está buscando hacer el primer paso, que es salir adelante, diferenciarse de muchas empresas que desgraciadamente pues no les ha ido del todo bien. Nosotros hemos tenido evidentemente algún impacto, pero digamos que pasado ese momento, pues seguiremos con la misma dinámica de generar valor y de crecer hacia esos sectores, ¿no? Hacia los sectores en donde vemos ese alto valor agregado, esas barreras de entrada, y especialmente pues en este tipo de marcas internacionales, pues que creemos que es un diferenciador y que creemos que incluso hoy en día con el COVID va a ser un gran diferenciador. Ya lo decía yo en mi anterior aparición, no solo va a ser tener la cama Marriott o la cama Hilton y las sábanas, sino además pues ahora vamos a tener el factor diferenciador pues post-COVID, ¿no? Que vas a tener a los huéspedes que se van a hospedar contigo por esas características que siempre te buscaban, pero también por la calidad de ese tipo de servicios o de sanitización que va a ser en las habitaciones. Es un poco hacia donde estamos enfocados en el largo, con este tipo de proyectos de desarrollo o de adquisiciones en donde veamos oportunidades, pero también hay que destacar que como somos asset managers, somos administradores de activos todas las fibras, pues también las oportunidades son proyectos que vemos que ya no son rentables y que fueron en su momento rentables, pues también es momento de buscar la manera de desinvertir en ellos. ¿Para qué? Pues para aprovechar esos recursos, para invertir y hacer mucho más eficiente el portafolio, que es un poco lo que hemos hecho. Entonces, pues nosotros seguimos haciendo constantemente más eficiente el portafolio
es un poco más difícil que comprar y vender acciones, pues porque como sabrán ustedes, pues todas las fibras involucra una cantidad importante de recursos y una cantidad importante de tiempo para lograr o desarrollar o comprar, o en el caso que estamos haciendo con algunos activos no estratégicos, su venta a precios atractivos, ¿no? Es básicamente donde las oportunidades que vemos. Gracias, Miguel. Vamos ahora contigo, Diego. ¿Qué nos platicas del sector donde participa Fibra Storage? Gracias, Juan Manuel. El sector donde participamos realmente es un sector muy interesante, muy innovador, porque lo que hace U-Storage, lo que hace Fibra Storage es resolver los problemas de espacio de las ciudades y de las familias, de los comercios. Espacio que, como ustedes saben, cada vez es más escaso. Y lo que nosotros buscamos es, a través de nuestras instalaciones, ser una extensión de la casa o de la oficina. Queremos estar cerca de donde se genera la demanda que se genera por eventos específicos en la vida de una persona o de una empresa. Esos eventos, y seguramente todo el público está constantemente viviendo ese tipo de eventos, y los eventos llevan aparejada una necesidad de almacenar. Eventos como pueden ser cambiarte de casa, remodelar tu casa, irte a estudiar fuera y necesitar un lugar para almacenar. Eventos más específicos como pueden ser casarte, divorciarte, un nuevo bebé. Todos estos eventos desde el punto de vista residencial, como lo pueden asimilar, requieren una necesidad de, cuando menos momentáneamente, almacenar las cosas, ¿no? Hay ciertos eventos más permanentes, como seguramente muchos estamos viviendo, que es la forma en cómo se han hecho los espacios de la vivienda, los departamentos, las casas cada vez más pequeños. Y entonces hemos priorizado ubicación a cuesta de tener un espacio un poco más pequeño y estar cerca de la oficina, cerca de la casa, y con esos espacios pequeños realmente lo que se requiere es una extensión de la casa. Y desde el punto de vista comercial también es muy importante que estos eventos constantemente le están sucediendo también a una empresa o a un comerciante. Eventos como puede ser abrir un negocio, cerrar un negocio, eventos donde hay que comprar mucho inventario y almacenarlo para estar preparado para las temporadas, eventos de temporadas y demás. Y también es un sector que está muy en línea con las nuevas tendencias urbanas. Las nuevas tendencias urbanas, como puede ser la forma en cómo están creciendo las ciudades verticales, todo lo que está en el e-commerce y las rutas de logística y de entregas, el coworking, el co-living, y toda la mentalidad de las nuevas generaciones, de los millennials, que quieren flexibilidad, que muchas veces ya no quieren comprar una casa, sino prefieren rentarla. Entonces están en constante cambio. Y ese cambio genera más eventos y por ende genera mayor demanda por nuestro servicio. Nuestras oportunidades, donde las vemos, es continuar desarrollando en ubicaciones estratégicas y continuar siendo la solución de espacio de las ciudades. Con nuestro modelo de negocios, hoy en día podemos accesar a tierra, a inmuebles, como lo había comentado, inmuebles muy bien ubicados, y hacer un desarrollo eficiente y poder tener una solución a todos esos problemas de espacio que constantemente nos están sucediendo. Recuerdo el negocio hace algunos años cuando nos contabas que también no solamente casarte, y lo dices ahora, sino también el divorcio genera oportunidades para ustedes, ¿no? Sí, sin duda. El divorcio es uno de los eventos importantes que, al separarse el patrimonio familiar y de entrada una de las dos personas se va a vivir a otro lado, ese evento, esa separación, genera la necesidad de almacenar las cosas. Entonces, cuando lo piensas, son eventos que constantemente cualquier familia, cualquier demografía estamos viviendo constantemente, y lo importante, por eso dije que era un nicho muy innovador, es que hoy en día ya existe una solución para resolver esos problemas de espacio, y esa solución se llama U-Storage. Y con bodegas ubicadas en la mancha urbana, ¿no? Recuerdo que era otra de las características. Gracias, Diego.
Gracias, Juan Manuel. Luis, a manera de cierre en esta segunda pregunta, ¿qué nos platicarías respecto al sector al que pertenecen? Ya nos adelantabas un poco el sector en la primera intervención, Luis, pero quizás vale la pena darle un zoom adicional y también vista a futuro. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, muchas gracias. Pues mira, algunas cosas adicionales del sector, y esto no nada más es de la fibra, sino en general también de nuestros competidores. Las ocupaciones muy altas, al 95%, lo cual lo hace un sector muy resiliente. La cobranza, vaya, uno pensaría que con todo este tema se vería muy afectada. En nuestro caso, pues casi al 97%, igual que en los mismos meses de 2019, y realmente el incremento en incobrable es muy, muy poco. Claro, desde luego esto es porque tal vez el 80% de nuestros clientes nunca cerró por considerarse distribución y en sectores esenciales. Entonces, en ese sentido, pues fue tal vez el sector menos afectados. En la parte de los dos drivers, la manufactura, algunas cosas que hacen que se haya acelerado un poco es el tipo de cambio y la cercanía a los Estados Unidos. Nos hace todavía una potencia de manufactura, va a seguir jalando, y esto se ve todavía alimentado por este estímulo en Estados Unidos sin precedentes, que lo que está haciendo es que muchas empresas tengan que ser más productivas y entonces hagan inversiones para esta factura. Ya platicamos un poco de la guerra entre Estados Unidos y China. Ya yo creo que aquí vienen industrias como la farma, digitales, productos de consumo, que son un poco difíciles, y lo cual es interesante. En la parte de consumo, desde luego, con la recesión el consumo va a bajar. Sin embargo, la parte de comercio eléctrico se ha triplicado. Yo pienso que de un 4% se está, y significa pues un crecimiento brutal, y se va todavía a acelerar. Los inventarios van a ser más amplios, hay que almacenarlos, y entonces el sector industrial logístico va a ser mejor, porque lo que las empresas no quieren es siempre, y entonces en este sentido la eficiencia, la en cuanto a tener las cosas. En cuanto a las oportunidades, me parece que el manejo de apalancamiento es una de las fibras más bajas, no es la más baja, pero casi. Tenemos un bajo costo de capital y tenemos una línea de crédito de $350 millones, lo cual nos da ventaja para tomar alguna oportunidad que se nos presente. En el corto plazo vemos un crecimiento orgánico, principalmente proveniente de las oportunidades que el mismo Logis le puede dar a la fibra, y en el mediano plazo yo creo que el objetivo es duplicar el portafolio. Vemos oportunidades en compra de una actividad de adquisiciones y compra de portafolios, y desde luego esto vemos cuáles son las estrategias, ya sea con deuda, inclusive cediendo capitales. Con esto te paso la palabra. Gracias Luis. Hagamos una mini pausa, permítanme hacer un anuncio para todas las personas que nos están acompañando en este panel virtual. Vamos a la última pregunta con cada uno de ustedes. Ya estamos recibiendo algunas preguntas por parte de la aplicación, pero los invito a que nos envíen sus preguntas. Algunas, por lo que nos están platicando, coinciden. Entonces, mándenos sus preguntas para poder hacer un corte y dar un espacio para platicar sobre 3, 4 que se repitan. Y la última pregunta, y regreso contigo, Jorge, pues es la pregunta obligada, ¿no? La coyuntura ha cambiado. En los últimos meses, desde marzo, ha sido un mercado complicado, donde la situación y el aislamiento ha afectado prácticamente a todos los mercados. Y por supuesto que los inmuebles
y ya nos platicaban algunos de ustedes, han tenido que realizar ciertos ajustes. Platiquemos un poco respecto a sus fibras. ¿Cómo han tomado la parte del aislamiento? ¿Qué han reestructurado? ¿Qué nos pueden platicar al respecto? Sí, Juan Manuel. Bueno, sin duda esta pandemia, pues no solamente ha afectado a nuestro sector, ha afectado al mundo entero. A nosotros sí hemos tenido una afectación importante, tanto en la parte comercial como en la parte de oficinas. Sin embargo, creo que las fortalezas de nuestro portafolio, incluyendo de nuevo una muy buena ubicación, una mezcla de inquilinos de altísima calidad y pues el servicio que en sí tenemos en nuestros inmuebles nos ha pegado poco en el nivel de ocupación. Nuestro nivel de ocupación, digamos, a propiedades comparables, porque así como se explicó anteriormente, pues hay proyectos que están en fase de consolidación, pero aquellos que ya están consolidados, no hemos tenido una afectación importante. Hoy nuestro nivel de ocupación está en niveles de 96% y pre-COVID estaba en 97.2%. Entonces, ha sido de alrededor del 1%. Y en el portafolio total estamos por arriba del 90%, estamos en el 91%, pero aquí, repito, hay una parte de nuestros inmuebles que, dado que son de reciente incorporación al mercado, todavía están en un proceso de consolidación. Entonces, creo que en ese sentido está ahí una afectación, pero no es tan importante. ¿Por qué no lo ha sido? Porque desde que empezamos a padecer esta crisis sanitaria, allá a mediados de marzo, bueno, pues se tomaron medidas, ¿no? Por un lado, se dio puntual seguimiento a todas las recomendaciones y lineamientos de las autoridades de salud. Desde digamos, internamente se implementaron medidas para proteger a todos nuestros colaboradores. Tuvimos que actuar muy rápido para implementar un esquema de trabajo remoto desde casa, ofreciendo conectividad, ofreciendo herramientas y todo esto para poder mantener la continuidad de negocio. Obviamente, desde el punto de vista de protocolos sanitarios, se hicieron todas las medidas, filtros de seguridad, mediciones de sana distancia, reconfiguración interna, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todos ya conocemos. Y esto mismo se implementó para brindar también seguridad a todos los visitantes de nuestros inmuebles. Mantuvimos en operación todos los inmuebles porque en todos y cada uno de ellos teníamos actividades esenciales que podían seguir operando con las debidas medidas de seguridad, pero que implica un reto, ¿no? Porque operar los inmuebles con una capacidad limitada, pues implica pues, adecuar la estructura de costos y gastos para poder pues mantener la operación de forma eficiente. Y así lo hicimos. Creo que tuvimos, en este periodo hemos tenido una gran experiencia, que nos deja mucho aprendizaje hacia adelante. Tuvimos la flexibilidad para adaptar nuestra estructura de gastos a las circunstancias. Nuestros ingresos en el segundo trimestre se bajaron cerca de 38%, pero nuestro gasto de operación y mantenimiento lo logramos reducir en un nivel de 48% también. Entonces, a nivel margen NOI, que es el ingreso neto operativo, se mantuvo a un nivel similar a como estaba el año pasado, en 81%. De hecho, subió ligeramente contra el año pasado.
Entonces creo que eso habla de la capacidad de reacción que tuvimos, pero la afectación es grande. Una caída de 38% en ventas es muy relevante. Eso obviamente afectó nuestros niveles de generación de flujo. Y bueno, también lo que determinó nuestro comité técnico es dar una prioridad a preservar la liquidez en estos momentos difíciles. Y creo que ya llevamos 4 meses operando así y los resultados son muy evidentes. Logramos no solo mantener el margen neto operativo, de ingreso operativo neto, sino que además en este periodo logramos fortalecer aún más nuestro balance, pagamos deuda de corto plazo que teníamos, generamos caja, reactivamos nuestro proyecto de Tepeyac que temporalmente se había detenido, y todo esto en medio de una crisis tan importante. Una de las cosas que sí hicimos fue posponer el pago de la distribución. Entonces, hoy nuestro objetivo es preservar liquidez y diferir para cuando tengamos mayor certidumbre de cómo vayan evolucionando las cosas, y en ese momento ya decidir cuánto vamos a pagar. Aquí quiero recalcar que como Fibras tenemos que cumplir con cierta normatividad para mantener la figura y los beneficios fiscales de Fibra. Tenemos que distribuir al menos el 95% de nuestra utilidad fiscal. Esto va a pasar. Tenemos todo el ejercicio fiscal 2020 para hacerlo, pero los 2 primeros trimestres hemos decidido posponer el pago de distribución precisamente para hacer frente a esta crisis que no tiene precedente alguno. Entonces, me permito enfocarme al tema de distribución. Hoy con el precio que tenemos de cerca de 21 pesos, tenemos que forzosamente, en base a la tendencia de generación de utilidades fiscales, tenemos que distribuir alrededor de un 5 o 5,5%. Pero todavía este porcentaje se va a estar evaluando en función de cómo se vaya reactivando la economía, y si tomáramos en cuenta el dividendo que dimos el año pasado, representaría cerca de 11,5 o 12%. No digo que vayamos a llegar a ese nivel, solamente estoy dándolo como referencia con respecto al precio actual, y bueno, ya veremos cómo va evolucionando el segundo semestre para finalmente determinar cuánto es la distribución. Finalmente, nada más comentar para este tema de la pandemia, que la segunda semana de julio reiniciamos actividades en nuestros centros comerciales, siguiendo muy de cerca el semáforo que nos dicta la autoridad en materia de salud. Estando en semáforo naranja, reabrimos todos los inmuebles de la Ciudad de México, abrimos el Estado de México también, aún estando en rojo, y eso fue una disposición del gobernador del Estado de México, y solamente nos falta abrir el inmueble que tenemos en Puebla. Estamos listos, estamos cumpliendo con todos los protocolos de salud, y estamos también entregando todos los requisitos que nos pide la autoridad para ser muy responsables y estar monitoreando de cerca que no vaya a haber algún rebrote, que es lo que menos queremos, y que la actividad económica pueda fluir. Gracias, Jorge. Yo creo que el simple hecho de no haber cerrado los centros comerciales es per se una buena noticia, ¿no? Buenas noticias que luego nos faltaban escuchar en semanas complicadas. Así es, y afortunadamente ya están operando a un 30% de capacidad y con ciertas restricciones en temas de horario, pero en la medida que esto vaya avanzando y se pueda, vamos a ir recuperando la actividad al 100%, y esperemos, por el bien de todos, que así resulte pronto. Así es, Jorge. Bueno, pues de igual manera, Miguel, coyuntura COVID, ¿qué nos platicas Sí. de FibraIN?
Pues sí, yo creo que uno de los factores diferenciadores en el caso de las fibras es que en el caso de nosotros, al tener rentas diarias, hospedajes diarios, el impacto sin duda fue mucho mayor, ¿no? Empezamos a percibir nosotros una importante debilidad, es decir, ya no veíamos tantos viajeros a partir de los meses de enero y febrero, y evidentemente desde entonces nosotros comenzamos a actuar, ¿no? Ya para el mes de marzo, que fue cuando ya empezó prácticamente todo el tema de manera oficial en México, pues ya nosotros habíamos desarrollado diversas acciones. Para nosotros fue muy prudente cerrar varios hoteles, nos quedamos con 15 de los 38 hoteles abiertos durante abril, mayo y junio prácticamente. Ese es donde realmente tuvimos el mayor impacto económico. A la fecha, digamos, al día de hoy tenemos prácticamente una ocupación de todo el portafolio de cercana al 16%, considerando que aún no ha sido prudente abrir otros 9 hoteles de los que tenemos. Entonces, eso implicaría que nuestra ocupación es del 20%. A manera de hacer una referencia, una ocupación en un hotel de las características de los nuestros, una buena ocupación ronda los 60 medios. Entonces, pues todavía estamos muy lejos de llegar a esos niveles de ocupación. Sí es interesante ver a nivel geográfico cómo se ha ido comportando el norte del país, especialmente Reynosa, quizá va mucho de la mano con lo que comunicaba Luis, ¿no? En la parte muy, muy del norte, inclusive en Monterrey tenemos ya ocupaciones por arriba del 45, 50, incluso tenemos algún hotel por ahí cercano al 70% de ocupación. Desgraciadamente no es todo el portafolio, pero bueno, tenemos mucha confianza en que en función a cómo se vaya reactivando esto, sabemos que el impacto es fuertísimo, ya lo decía Jorge, es mundial esto, pero tenemos mucha confianza de la fuerza que tiene la propia marca, mucha confianza en que México sigue siendo, por supuesto, un atractivo muy importante para todo el sector de negocios, y para nosotros creo que es importante considerar esa parte como muy fuerte. Sí es cierto que pues, en Reynosa los hoteles están abiertos, no necesariamente porque la gente guste de ir, y digo, no tengo nada en contra de Reynosa. No es lo mismo como cuando decides ir a Puerto Vallarta o a un lugar, a un destino de descanso, que cuando tienes que trabajar. Y bueno, aquí tendremos una discusión, o podríamos abrir una discusión en que si el viajero regresará o nosotros regresaremos a viajar como habitualmente lo hacíamos. Yo creo que sí, yo creo que el ser humano es social, yo creo que los negocios se cierran ahorita aquí porque no tenemos otra opción, pero no cabe duda que los negocios se seguirán cerrando y se seguirán supervisando, pues presentes, ¿no? Y esto es lo que vemos nosotros en algunos de nuestros hoteles. Entonces, esa es la tasa de ocupación actual. Creo que lo importante, ya lo decía Jorge también, para todos es preservar la liquidez. Este año para nosotros es un año bien importante. Creo que lo que va a marcar y lo que vemos internamente con mi equipo de trabajo y todos los retos que han existido, y pues imagínense el estrés por el que hemos circulado, es ese diferenciador entre las empresas que sí subsistimos ante una situación tan compleja como esta, tan grave como esta, que yo creo que no la habíamos vivido nadie, ¿no? Antes lo medio estimábamos que había otros efectos económicos mundiales anteriores, pero yo creo que este es del mundo reciente el más grave. Y bueno, pues es salir adelante sin lugar a dudas con eso. Yo quiero además poner un tema bien importante, ¿no? Evidentemente los retos fueron muchos, pero creo que uno de los retos para nosotros bien importante, y lo digo como director de admisión y finanzas de la compañía, ¿no? Que a veces pues nos suele ver el mundo como los más duros con los números, ¿no? Pero yo creo que la parte que era muy importante también es, sí, los números son muy importantes, sin duda logramos controlar mucho los gastos, logramos postergar muchos de las inversiones de capital que hoy en día pues evidentemente no hacían ningún sentido, logramos contener mucho todo esto, y creo que el reto más grande, pues al no hablar de máquinas, Fibra Inn, pues imagínense, es altamente intensiva en capital humano. Entre nosotros como corporativos somos muy pequeñitos, pero a nivel de hoteles estamos hablando de cerca de 2,000 personas trabajando en los hoteles. Entonces el reto más grande era pues, lograr estar con ellos y lograr, ¿no?, apoyarlos de alguna forma ante una situación tan complicada como el cierre de muchos hoteles. Eso creo que fue el efecto más complejo, encontrar ese balance perfecto entre pues no perder más, seguir apoyando a nuestros empleados en la medida de lo posible y evidentemente con unas condiciones pues diferentes, ¿no?, relacionadas al COVID, pero yo creo que ese fue uno de los retos más importantes, además de los financieros, que pues evidentemente son los que cambiarán y los que nos estarán cambiando radicalmente la historia, ¿no? Importante también destacar, las cadenas hoteleras han desarrollado ya precisamente protocolos
que han servido mucho. Cuando ya llegó la pandemia a México, pues ya ellos habían trabajado en Asia, en Europa, y pues sí, hoy llegas a un hotel, parece sucursal bancaria, porque ahora la recepción pues tiene vidrios y todo esto, pero lo que es bien importante es esos protocolos, ese tema de que el huésped se sienta, lo que yo decía, cómodo con su cama, pero cómodo porque seguramente de aquí en adelante, cuando estés de viaje, el lugar más seguro que vas a encontrar va a ser tu habitación, porque vas a tener la certeza que está sanitizado. Ese es uno de los retos importantes, y el reto importante, pues evidentemente es pues, que puedas otorgar los mismos servicios con esa calidad y con esa limpieza, orden, y además, pues, ser altamente eficientes en los ingresos que puedes generar. Entonces, desde la perspectiva de FibraIn, sí seguiremos un año muy complicado, pero sin lugar a dudas saldremos muy bien adelante, porque ya vimos la parte más difícil en abril y mayo. En el mes de julio, en el mes de junio ya vamos mucho mejor, ya podemos decir que vamos mucho mejor, y seguramente para el resto del año iremos mejorando mucho los números, ¿no? Es un poco lo que creo que es importante que conozca aquí la audiencia. Gracias, Miguel. Diego, ¿cómo han vivido esta coyuntura de COVID desde Fibra Storage? Sí, gracias. Como lo hemos vivido todos, pero sin duda. En el negocio de self-storage, afortunadamente, quedó etiquetado como un negocio esencial por ser parte de las cadenas de almacenaje y de distribución de los bienes esenciales, o sea, bienes como son del sector salud o bienes del e-commerce, o bien los bienes de las familias, que en muchas ocasiones almacenan cosas que son esenciales para la propia familia. Entonces, nuestro encargo durante la pandemia fue asegurarnos de que esos bienes almacenados estuvieran bien cuidados y sobre todo disponibles para cuando las familias y la gente los necesitara. Realmente trabajamos con todo el equipo, y aquí agradezco a todo el equipo que forma parte de Fibra Storage, desde los gerentes que estuvieron en la primera línea trabajando y atendiendo cada una de esas necesidades de esas familias. Y la realidad es de que cambió la forma en cómo vivimos, cambió la forma en cómo trabajamos, cambió la forma en cómo comerciamos, en cómo nos organizamos. Todos esos cambios, como se los comenté al inicio, todos esos cambios generan necesidades de almacenaje. Para ponerlos un poco en cambios específicos, ¿no? Todos nosotros hoy en día estamos haciendo home office que no estaba pensado ese espacio de vivienda para trabajar. Entonces, al llegar a nuestra casa a trabajar y al estar confinados, ¿qué más momento que ponernos a organizar nuestra propia casa, a priorizar espacios dentro de nuestra propia casa? Y entonces las bodegas son un aliado muy importante para toda esa gente que, como muchos, estamos reorganizando nuestra vivienda, reorganizando nuestro espacio, o inclusive también reorganizando nuestra empresa, reorganizando dónde trabajamos, cómo trabajamos, nuestras rutas de logística, cómo le entregamos los productos a los clientes. Todos esos cambios realmente influyeron muchísimo en que la demanda se mantuviera e inclusive se acelerara mucho. Vimos que la demanda por nuestros servicios se incrementó muchísimo en esta pandemia, y afortunadamente nosotros estábamos preparados para poder solucionar esos problemas de la demanda que se estaban creando. Y en números concretos, en el trimestre tuvimos una absorción positiva de 3,000 metros, es decir, ganamos más de 400 clientes. Les comenté al inicio que teníamos 7,000 clientes hoy en día actualmente pagando una renta que recibe Fibra Storage y forma parte del vehículo público. Esos se ganaron 400 clientes más. Entonces salimos con un balance positivo en más clientes trimestre contra trimestre. La ocupación se mantuvo muy estable, sobre todo en aquellas bodegas que estaban ya en proceso de estabilización, como les había comentado, y en las bodegas que se estaban llenando, se continuó su proceso normal de llenado. Mantuvimos niveles de cobranza del 97%. Los ingresos se mantuvieron muy estables con un pequeño crecimiento, y eso te habla de lo resiliente que es
nuestro negocio, de cómo realmente pudo afrontar estos cambios y estar preparado para estos ciclos. Y todo esto hecho también con un balance muy sólido. Estamos muy bien capitalizados, tenemos tan solo el 12% de nuestro activo versus deuda, 12% de deuda, lo cual nos da muy buenas oportunidades para continuar viendo planes de expansión, continuar viendo activos inmobiliarios, como les comenté inicialmente, y poder seguir desarrollando nuestro concepto. Y uno de los retos, sin duda, era al estar operando y dando ese servicio día a día en estos momentos importantes, primero que nada era cuidar a todo nuestro personal para que se sintiera seguro de ir a trabajar y de poder ser parte de las soluciones de espacio, pero también era cuidar la experiencia al cliente. Generamos una experiencia al cliente que no requiere contacto, el cliente puede llegar y almacenar sin realmente tener contacto con nadie. Y también estamos en un reto de devolverle confianza a nuestro consumidor para que sepan que dentro de nuestras instalaciones tienen un lugar seguro donde pueden resolver su problema de espacio. Y unos de esos ejemplos, hicimos una alianza con 3M, donde se está buscando los puntos de sanitización y de limpieza para que podamos realmente transmitirle a todos nuestros usuarios que pueden hacer una transacción segura y realmente dejarnos a nosotros la parte de cuidar y de salvaguardar sus muebles. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, gracias, Diego. Te cedo la palabra, Luis, para que nos platiques un poco de COVID y cómo lo han vivido desde FIBRA Prologis. Bien, pues mira, antes de entrar a los números fríos, primero yo creo que tenemos un equipo de primera. Nuestro equipo yo creo que es ejemplar. Primero, trabajamos bien desde casa. Nosotros reportamos la semana pasada, fuimos la primera fibra que reportó, y la verdad es que el equipo de contabilidad remotamente cerró los libros sin ningún retraso, lo cual es una cosa verdaderamente muy interesante. Y esto te habla un poco de la eficiencia del equipo y de la buena comunicación. Y el segundo tema es estar cerca del cliente, o sea, esta orientación al cliente, a resolver las necesidades del cliente, digamos, es una cosa que nos diferencia, porque normalmente, bueno, un cliente tiene varias opciones y puede decidir irse por A o por B, pero ciertamente si tú das un buen servicio, puedes tener mucho negocio repetido. En fin, el portafolio resiliente, ya lo había comentado, la ocupación 95.5, lo cual mucho más alto de lo que era mi expectativa, y vemos un cierre más alto para el fin de año. La cobranza bien al 97%. Nuestros clientes pidieron ayuda, dimos un programa de diferimiento de rentas. Al final del día se otorgaron alrededor de 32 diferimientos de la renta de abril, mayo y junio, que se van a pagar en la segunda mitad. Esto representa 1.9% de la renta anual, más o menos, para que te des una idea. Y también pudimos alargar algunos de los contratos, y esto generó una actividad récord, y al alargar los contratos, entrando precisamente en una etapa donde viene una desaceleración económica, el riesgo de rollover de los contratos se ha disminuido. Es decir, que ya hay muchos menos contratos que hay que volver a renovar con nuestros clientes, porque ya le avanzamos mucho en este segundo cuarto. Entonces se le quita el riesgo un poco a la firma de nuevos contratos, y esto mantiene las métricas de ocupación más resilientes, ¿no? Hicimos una reserva para incobrables que normalmente es de 1.5, la subimos a 2%, que nos parece que es una cifra pequeña dada la emergencia. Y en cuanto a liquidez, desde luego es muy importante mantenerla, porque hay incertidumbre. Esto es una crisis sanitaria y no sabes cómo van a estar los brotes, si va a haber otro cierre o no. La distribución era de 12.4 centavos, la bajamos a 9.7 centavos. Esto le da un colchón a la compañía, y desde luego, conforme vayan pasando los trimestres, iremos reevaluando los resultados de la compañía para, en todo caso, revisar la distribución.
Otro tema, los vencimientos de deuda, que está realmente muy bien. El siguiente vencimiento es hasta el 2022, es decir, no tenemos ninguna urgencia. Sin embargo, ya hoy estamos trabajando en el refinanciamiento de esa deuda de 2022. En fin, esos son los temas que te puedo comentar. Seguiremos vigilantes a cómo se comporta la recesión que ahí viene. Seremos prudentes, pero estamos optimistas, vamos a decir, del futuro, y estoy seguro que esto seguramente pasará. Así es, pasará, hay que ajustarnos a la nueva realidad, y también en la parte que nos comentabas, Miguel, con los hoteles, pues seguramente regresaremos a la actividad. Pues de entrada, a nombre de la Bolsa, les quiero agradecer su participación, y si les parece bien, demos un espacio para preguntas y respuestas. Hemos recibido varias y vamos a agrupar por los temas. Hay una que se repite mucho, y ahí, si les parece bien, dejemos abiertos los micrófonos. Dejo la pregunta en el aire por si quieren comentar al respecto. Y esta pregunta la recibimos varias veces y creo que se puede relacionar con la última pregunta que preparamos justo de tema COVID, pero las preguntas que nos mandan van en el sentido de, dado el COVID y la implementación de home office en distintas empresas, ¿afectará la renta de espacios físicos? De nuevo, dejo el micrófono abierto para quien guste contestar. Si quieres, Jorge, comenta tú desde el punto de vista de las oficinas. Yo tomo tantito la palabra en nuestro nicho. Sin duda, a nosotros sentimos que nos va a beneficiar positivamente, toda vez que, como lo comentamos, al reorganizar el espacio en casa, la gente necesita buscar soluciones para mover los bienes que están desocupando de su vivienda para dar lugar a sus espacios de trabajo. Y en ese movimiento de bienes, las bodegas son una extensión de esa pequeña oficina que estamos cada uno de nosotros adaptando. Mira, en el espacio de oficinas, lo que nosotros vimos es que hasta el momento no hay una afectación en los niveles de renta. Yo ya lo comentaba antes, inclusive hemos estado muy, muy de cerca con todos nuestros socios comerciales, que son los arrendatarios. Inclusive se les extendieron apoyos muy importantes a los comerciales, descuentos muy, muy relevantes en el trimestre, y a los de oficinas, más que descuentos, se les dio financiamiento para apoyarlos con su capital de trabajo. Pero en esta comunicación constante no hemos visto inquietudes de reducir espacios, precisamente por las ubicaciones y las características del inmueble. Hemos concretado buenas negociaciones, inclusive ampliación de contratos, y no hemos visto ninguna afectación en los precios por metro cuadrado. Creemos que tiene que ver sobre todo con el nicho que atendemos. Tenemos inquilinos de muy alta calidad que van a ser capaces de afrontar junto con nosotros la crisis, y por eso los apoyos otorgados. Gracias. Nosotros en la parte industrial vimos en la parte de manufactura, las rentas se mantuvieron básicamente igual. Desde luego, estas rentas son dolarizadas, no son rentas en pesos. En la parte de la Ciudad de México, que tiene que ver más con consumo local, las rentas, hay una mezcla de dólares y pesos. Desde luego, las rentas de pesos no se han incrementado un 20% para alcanzar la renta de dólares. Sin embargo, sí, posiblemente, debido a que el mercado está muy apretado, ha habido un decremento en la renta de dólares como de un 5%, pero como está hay muy poca oferta de espacio, yo pienso que las rentas deben de llegar a estar a su mismo nivel antes de la emergencia para fines de este año en la Ciudad de México. De acuerdo. Gracias. Gracias, Luis. Si te parece bien, seguimos a la siguiente pregunta. No sé si, Miguel, a lo mejor desde la parte de hoteles, no sé si el tema del home office, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo creo que lo único que quería comentar es, sí, ciertamente las ocupaciones cayeron, pero lo que es interesante con las cadenas con las que operamos
en realidad uno de los temas interesantes de nuestra clientela, de nuestros huéspedes, pues es que no hay una necesidad de establecer una guerra de precios. El componente que tenemos en los hoteles es ocupación y tarifa. Entonces, sí tuvimos una baja ocupación, la estamos recuperando, pero lo que es interesante es que las tarifas se han mantenido relativamente razonables con respecto a lo que nosotros teníamos planteado. En algunos casos nos ha sorprendido. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, a diferencia del propietario de un solo hotel, nosotros tenemos ya estrategias muy definidas y el cómo atacar diferentes canales comerciales que nos han permitido, dentro de todo, mantener eso. Yo creo que eso es importante mencionar de parte de FIBRA. De acuerdo. Hay dos tipos de preguntas que, si me permiten, déjenme resumirlas en una sola. Nos preguntan mucho cómo se puede invertir en fibras. Nos preguntan mucho sobre montos mínimos y algunas preguntas sobre si pagan en dólares o pesos. Entonces, si les parece bien, ¿por qué no me hago una pequeña introducción de cómo invertir en las fibras? Les paso la palabra a cada uno de ustedes para que nos den un poco la distribución, qué tan pesos, dólares se encuentra. Y el monto mínimo, pues a lo mejor si nos pueden platicar para que el auditorio tenga una idea del precio de cada certificado. Para invertir en fibras, pues la realidad es que invertir en fibras es semejante a un proceso de inversión bursátil, donde típicamente todos los que nos están escuchando, el primer paso sería acercarse con una casa de bolsa, aperturar un contrato de intermediación bursátil. Este proceso es semejante como cuando en un banco aperturan una tarjeta de crédito, débito, chequera. Hay un perfilamiento del inversionista. La casa de bolsa, con ustedes, decidirán si el contrato lo hacen discrecional o no discrecional. ¿Qué quiere decir eso? Discrecional es cuando ustedes le ceden a discreción de la casa de bolsa para que el asesor y la casa de bolsa pueda manejar su portafolio en función de su perfil. El segundo perfil es no discrecional, donde ustedes invierten directamente. Y ya una vez que tengan un contrato aperturado con la casa de bolsa, donde ahí cada una de las casas de bolsa solicita ciertos montos mínimos, y ahí respondo la pregunta que nos hacen. Algunas casas de bolsa, y lo interesante es que han bajado sustancialmente los montos mínimos para invertir. Inclusive existen algunas casas de bolsa que desde 100 pesos o desde 1,000 pesos puedes aperturar contrato. Es el primer paso general, si me permiten, hablando de mercado, de bolsa, vaya. Una vez que ya cuenten con su contrato fondeado con la casa de bolsa, pueden escoger en qué invertir, donde uno de los activos o de las opciones para hacerlo es justo las fibras. Y ahora sí, les paso la palabra para que nos platiquen cuál es el precio de su fibra, para que el auditorio tenga más o menos el referente, qué componente está en sus rentas o sus distribuciones de efectivo en pesos y o dólares. Y si les parece bien, pues nos podemos ir con el mismo orden con el que llevamos las preguntas. Si te paso la palabra, Jorge, Miguel, Diego, Luis. Gracias, Juan Manuel. Mira, sí, efectivamente en fibra danos, dependiendo de cada casa de bolsa, son los montos mínimos de inversión, pero cada certificado de nuestra fibra hoy vale 21 pesos y eso te da acceso a tener un pedacito de un portafolio que hoy vale cerca de 65,000 millones de pesos en activos y tiene esta exposición al sector comercial, al sector de oficinas, y toda esta, digamos, esta masa de recursos que nosotros como administrador tenemos, genera flujos vía rentas que distribuimos periódicamente, y la distribución la hacemos en pesos también, y como comenté, durante 2019 repartimos el equivalente a 2.47 pesos por cada uno de los certificados. Este año hemos diferido la distribución del primer y segundo trimestre, pero forzosamente haremos una distribución en lo que va del año. Será una distribución en pesos y pensamos que esta distribución va a representar alrededor de entre 5 y 10% de rendimiento del dinero que ustedes inviertan, y esa es una de las partes. El otro componente de la inversión vendrá en forma de la plusvalía, digamos, que se vaya generando en el valor de cada uno de los certificados y que refleje
más adecuadamente el valor de los activos que conforman a las fibras. Gracias, Jorge. Miguel. Sí, FibraIN al día de hoy tiene un precio por certificado de 5 pesos, ya lo comentabas, Juan Manuel. Hoy hay plataformas incluso electrónicas que te permiten abrir tu contrato de manera muy eficiente y puedes comprar 1, 2, 3, 4, 5 acciones. En realidad es muy, muy fácil. Y yo conozco gente muy cercana que, oye, con 4 o 5 mil pesos empezó su inversión en bolsa de manera muy increíble, ¿no? Y creo que haciendo un poco alusión a lo que comentabas, Juan Manuel, al inicio, en el caso de nosotros, pues oye, con un precio de 5 pesos el certificado, cuando tú como inversionista potencial consideras invertir en alguna de las fibras, pero por ejemplo en el caso de FibraIN, pues imagínense ustedes que el hotel, por más pequeño que pueda valer, pues cuesta 40 millones de pesos, el más chiquito, pero el JW pues, es un hotel de 1.300, 1.400 millones de pesos. Y si tú además inviertes en un hotel, en una ciudad y vas a tener que lidiar con la operación del hotel y con la cadena hotelera, tomar ese tipo de decisiones, si la plaza no funciona bien, si te ponen un hotel a un lado. La ventaja de este tipo de inversiones en las fibras es eso, que además tu portafolio está aún diversificado porque todos nosotros tenemos una cantidad importante de inmuebles distribuidos en todo el país que nos permiten balancear y por supuesto, mitigar los riesgos. Entonces, yo creo que eso es lo interesante, ¿no? En lugar de buscar invertir directamente en un hotel, pues invertir en una fibra hotelera, como es el caso nuestro, pues de alguna forma puede ayudar a añadir valor a ese portafolio que cualquiera pudiera desarrollar en una cuenta de casa de bolsa, ¿no? Gracias, Miguel. Diego. Sí, en nuestro caso, creo que los mínimos ya se comentaron. Realmente es una inversión muy accesible que puede ser para todos invertir en una fibra. Y yo diría que precisamente ese es el objetivo de las fibras, es cómo se puede acercar la inversión inmobiliaria a cualquier persona, ¿no? En nuestro caso de Fibra Storage, nuestro título está en 1540. La distribución de nuestros ingresos son todos en pesos. Sin embargo, como tenemos contratos mensuales, pero con una duración promedio de 25 meses, eso lo que sucede es de que vas teniendo cada mes entradas y salidas, clientes que entran, clientes que salen, y el objetivo es que siempre tengas absorción positiva, es decir, que entren más clientes de los que estén saliendo. Y la gran ventaja que tiene este tipo de activos es que puedes hacer una estrategia en la administración de los precios. Y lo que se hace es que al cliente que entra siempre paga más que el cliente que se va. Entonces estás realmente refrescando muy bien tus tarifas, las mantienes muy actualizadas y entonces inclusive son muy defensivos este tipo de movimientos cuando tienes temas de inflación o tienes temas de alguna devaluación de tipo de cambio. Para poner eso en contexto, por ejemplo, nosotros históricamente en nuestro portafolio, a través de estas estrategias de precios, hemos tenido crecimientos promedio durante los últimos 10 años de 2% por arriba de la inflación. Entonces, eso te da un activo muy resistente y que se están actualizando muy bien las rentas, y cuando lo estás haciendo por arriba de la inflación, te da un retorno en términos reales muy atractivos. Gracias, Diego. Luis. Sí, mira, nuestro certificado está cotizando a 43 pesos por acción. Nuestra moneda funcional es dólares, por lo que mencionaba que 2/3 partes de nuestros ingresos, y nuestros ingresos son alrededor de $200 millones al año, 2/3 partes son dólares y 1/3 parte es pesos. Entonces, los dividendos los pagamos de la parte dolarizada. Entonces, los puedes esperar en dólares. Como la acción cotiza en pesos, nosotros damos 4 distribuciones al año. Cada año nosotros le decimos a nuestros inversionistas cuánto vamos a pagar de dividendo. Este año el dividendo que hemos guiado es de 9.7 centavos de dólar, es decir,
al tipo de cambio de hoy 8.73 pesos por acción y estos normalmente se pagan 1 o 2 semanas después del reporte de resultados, es decir, nosotros reportamos en marzo, esto a finales de abril es la distribución del primer cuarto, el segundo cuarto es en julio, el tercer cuarto y así. Entonces son 4 distribuciones y como son dolarizadas, tomamos el tipo de cambio del día de la distribución y ese recibe los pesos que están dolarizados porque aplicamos el tipo de cambio porque son al final del día dólares. Entonces, este rendimiento al precio de hoy de 43 pesos, 1.90 dólares por acción, te da un rendimiento más o menos entre el 5 y el 5.5 en dólares, lo cual nos parece muy atractivo, sobre todo en relación a las tasas de dólares e inclusive en pesos. El precio de 43 pesos compara con un precio de 49 pesos, que eso refleja el valor total de los activos, es decir, que estamos cotizando como a un 15% abajo de nuestro valor y nosotros sentimos que este 15% de recorrido se puede llegar a cerrar y entonces el rendimiento sería este 5.5% del dividendo más lo que la acción alcance a subir y como referencia el valor justo, digamos, de nuestros activos de acuerdo a evaluadores te da 49 pesos por acción. Eso es el comentario que tengo, Juan Manuel. Gracias, Luis. Pues miren, afortunadamente nos siguen llegando muchas preguntas, algunas de ellas sobre la inversión a largo plazo en términos de inflación, etcétera, pero buscando respetar un poco los tiempos originales y agradecerles de nuevo su tiempo. Si les parece bien, me gustaría nada más dejar abierta la invitación para que el público que nos esté escuchando, si tuviera inquietudes adicionales, se pueda acercar con ustedes. Prácticamente todas las empresas, todas las fibras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores cuentan con un espacio en su página web de relación con inversionistas, donde tienen los contactos. Ahí podrán encontrar algún correo, algún teléfono, o la otra posibilidad que platicábamos hace unos minutos, el acercarse con su asesor en la casa de bolsa, ya sea para aperturar el contrato o para que los pueda acompañar directamente en este proceso con las dudas en específico. De nuevo, bueno, pues a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron, su interés. Tuvimos muy buen quórum, ya después les platicaremos cuántos, pero la realidad es que también lo logramos gracias a ustedes. De nuevo, gracias a la Mefibra por la organización. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Miguel, gracias por toda la explicación que nos dabas, muy interesante. Diego, te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad total para este evento. Y Luis, también agradecerte a ti y al equipo, no solamente de Prologue, sino de nuevo a la Mefibra por acompañarnos en este webinar remoto. Pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde, que estén muy bien.